Economía a mil. Economía a mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a mil. Pasaron 5 minutitos de las 13 de hoy, miércoles 24 de agosto de 2022, avanzando demasiado rápido ya el mes de agosto, ¿verdad, Josema? Ya casi a la vuelta tenemos los meses que ya marcan, vamos a decirle, el inicio de fin de año, así que es en un parpadeo que llegan este tiempo, y estamos conversando ahí con Mirna sobre eso, y también la saludo a Mirna, Priscila, Josema, todo el equipo que está trabajando del otro lado y los compañeros también que hacen el soporte del canal de YouTube, que pueden escucharnos, vernos, Mil Noticias AM. Hola Alfredo Pereira, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Prince, muy bien, gracias. ¿Vos? ¿Estás bien? Sí, estoy muy enérgica. Estás muy enérgica, mira. Sí, no sé si te contagio mi buena vibra, mi energía. Todavía no, pero estoy abierto a que me... ¿Y dónde hace tanto frío, Alfredo? Porque 30 grados marca la temperatura y vos estás, por poco no tenés bufanda. No, yo tengo un saquito y este es un programa económico, Prince. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pero empezaste a usar saco desde que empezamos a tener la transmisión por el canal. Y cuando tenía reuniones de repente con clientes, pero si no, traía un pulovercito nomás. Pero hace frío de repente en estos edificios, ¿eh? Es raro porque cuando hace frío afuera, el clima es bastante agradable dentro. Cuando hace, digamos, temperaturas sí, es más ambivalente. Hace fresquito. Así es. Alfredo, hoy tenemos dos temas sumamente interesantes. El primer bloque lo vamos a abordar, vamos a centrarnos en lo que está pasando en Argentina y todas las complicaciones que tiene el vecino país en materia de finanzas públicas, en materia económica. Y también en el segundo bloque vamos a tener un invitado. Exactamente, sí. Así que si te parece, Príncipe, vamos empezar, digamos. Bueno, claramente, aparte de todo lo que vos mencionabas, por supuesto hay también un contexto político bastante adverso y bastante complejo, ¿verdad? Que yo creo que en gran medida es un poco también el que limita, digamos, o el que complica, digamos, que haya una solución a temas sobre todo económicos de una manera, digamos, fácil, porque por lo general las soluciones que se podrían plantear ya a esta altura del partido, ninguna lo ha de ser sencilla, que sobre todo la pregunta de cómo reducir el gasto público del gobierno argentino, tienen un costo político y bueno, vamos a hablar con más profundidad de eso. A mí me gustaría compartir con la audiencia un artículo que comparte lanacion.com.ar, o sea, de Argentina, y es un fragmento de lo que se publica en el Wall Street Journal, y está escrito por, no sé si se pronuncia así, pero está escrito como Dave Seminara, imagino que es Dave o algo, y me parece sumamente interesante para arrancar este bloque, Alfredo. Vos no lo leíste, ¿verdad? No. Esto es sorpresa, así que... Sí. Igual yo en el ascensor ya te estaba contando que me pareció muy llamativa la forma en que estaba escrito. Un cartel, dice la periodista que fue hasta Argentina, un cartel indica los tipos de cambio fuera de una tienda de ropa en Buenos Aires el 29 de julio. En mi primera mañana en Argentina, 2 crujientes billetes de $100 me permitieron comprar 64.600 pesos en una casa de cambio de un barrio de moda. El cartel de fuera anunciaba el tipo de cambio oficial, 130 pesos por dólar. Yo obtuve el tipo de cambio no oficial del mercado negro, 323 pesos. Mi fajo de 129 billetes de 500 pesos era demasiado gordo para meterlo en la cartera, así que me metí algunos en los bolsillos y volví a nuestro apartamento con la sensación de haber completado un negocio de droga. Y dice, llegaron a la Argentina en un momento histórico de hiperinflación, dijo nuestra guía turística Celeste. Y empieza nuevamente el relato. Así que yo le invito a la gente que pueda leer este escrito muy interesante. Está un poco sesgado por la parte política, pero de igual manera da un panorama de cómo está la Argentina. Totalmente. Yo creo que ahí son muchas cosas las que podemos aprender de cómo ciertas dinámicas económicas funcionan y obviamente para tratar de que eso no se replique, digamos, también en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los principales indicadores que verdaderamente asusta cuando uno mira desde el punto de vista macroeconómico de la Argentina son los niveles de inflación que tiene. La inflación de julio
reportó 7,5%. Estamos hablando solamente de la inflación mensual de julio. Cuando en el de Paraguay llega... Paraguay está cerca de 11,5, 11,4 a el nivel interanual. Y el mensual es de 0,7 en Paraguay. Exactamente. Y esto, si lo llevamos a niveles interanuales, en gran medida ya están a cerca del 71%. Y bueno, las expectativas, digamos, las previsiones que se hacen ahora es de que en el acumulado del año, o sea, al cierre de diciembre, la inflación supere el 90%. Eso es muchísimo, Alfredo. Totalmente, es cuando en Paraguay las perspectivas para este cierre de 2022, con la última revisión que hizo el Banco Central del Paraguay, llegaría a 8,8% la inflación, de uno previsto de 8,2 a 8,8%. Se elevaron de nuevo y creo que de hecho por eso siguieron subiendo. Ayer hubo una suba atrás de 25 puntos porcentuales. En la tasa de política monetaria. En la tasa de política monetaria, lo que digamos que genera unos revoltijos en el estómago porque... esto vuelve a apretar, digamos, y las condiciones financieras, y claro, se entiende desde el punto de vista de la autoridad monetaria de querer justamente aplanar la curva y que ese desanclaje que hay un poco en las expectativas de inflación vuelva un poco al cauce y que este instrumento, esta medida, digamos, política monetaria vuelva a ser creíble, ¿verdad? Pero ese es otro capítulo que vamos a abordarlo en la semana. Bueno, las consecuencias, bueno, y acá volviendo en toda la Argentina, imagínate, claro, 71%, el pronóstico, ¿no?, de cierre del año que supere el 90%, y encima tenés lo que vos mencionabas, la diferencia, lo que se llama la brecha, el tipo de cambio entre lo que es el tipo de cambio del dólar oficial y lo que es el tipo de cambio, digamos, en mercados paralelos. Vos sabés, Príncipe, por qué en economía se usa, por ejemplo, de repente la palabra devaluación y a veces se usa depreciación. No, yo pensé que era lo mismo. Bueno, por lo general en economía se usa la palabra devaluación cuando justamente es la autoridad monetaria la que está por detrás, digamos, del control del tipo de cambio. Entonces, por eso, en el caso del tipo de cambio oficial, cuando cambia, se puede decir que en cierta manera el peso se devalúa. En nuestro caso, guaraní con el dólar, ahí hablamos de apreciación, depreciación, porque en realidad son las fuerzas de mercado las que van determinando, digamos, el tipo de cambio. Entonces, si recordamos, Argentina tiene su tipo de cambio oficial. ¿Qué significa eso? Bueno, un tipo de cambio impuesto por... ¿Tiraste alcohol? No. ¿Qué hiciste? Por la mesa nomás, pero hace rato ya. ¿Querés agua, Alfredo, entre paréntesis? No. Estás bien. Trajeron algo de alcohol, me parece así. Te iba a decir, Argentina tiene un tipo de cambio oficial que está impuesto por el gobierno, ¿no es cierto?, por la autoridad monetaria, un tipo de cambio controlado, y tiene esa doble limitación, que es el precio, o sea, está establecido cuál es el precio, y por otro lado la cantidad. Un argentino, por lo general, solamente puede cambiar hasta $200 por mes, ¿verdad? Esto le podríamos llamar como intervención del Estado y que termina distorsionando el mercado, Alfredo. Totalmente. Y ahí vos te das cuenta, por ejemplo, hay dos indicadores que la gente cuando me pregunta me dicen, ¿y cuál es el que hay que ver? Porque hay como 14 tipos de cambio, ¿verdad? Y yo por lo general suelo mirar dos. El tipo de cambio del dólar blue, conocido, ¿verdad? Solo que el dólar blue es un dólar que, o sea, un tipo de cambio que en verdad no refleja tantos volúmenes, ¿verdad? El que yo también suelo seguir la pista siempre es el contado con liquidación, y básicamente para explicar la diferencia, ambos son mercados paralelos, ambos son mercados no regulados, y de ahí un poco la brecha, ¿verdad? Y cómo funcionan, bueno, así como vos contabas, y básicamente si vos llevas dólares a la Argentina, imagínate, tenés que ser un poco no vivo, vamos a decir la palabra. Si vos te vas a cambiar en un banco, te van a dar hoy 143 pesos por cada dólar que le das. En una cueva, como dicen ellos, te están dando hoy 290 pesos. Entonces no tiene sentido ir a cambiar a un banco o una casa de cambio controlada, ¿verdad? Y ese es el tipo de cambio, digamos, del paralelo, digamos, el dólar blue. Pero por lo general maneja montos, digamos, no muy grandes. En cambio, el contado con liquidación sí maneja volúmenes más grandes. ¿Cómo funciona eso, Alfredo? Y básicamente hay empresas argentinas que cotizan tanto en la bolsa argentina como en Nueva York. Por lo tanto, lo que se hace es comprar una acción o un bono en pesos,
y después esa acción o bono vos lo transferías a los Estados Unidos, tenés que tener una cuenta comitente, digamos, allá, y ahí vendés esa acción o esos bonos. Y al vender esa acción o esos bonos... Ingresan dólares. Claro, te dan dólares y ahí vos te estás dando cuenta en Estados Unidos cuánto están dispuestos a pagarte en dólares, y ahí simplemente hacer la división y ves cuánto y por lo general cuando vemos el contado con liqui, el número que está ahí es el promedio de las transacciones diarias, de las ventas en pesos y de los dólares que recibieron por esas acciones, esos títulos. Entonces ahí vos te das cuenta que eso es lo que está dispuesto el mercado a pagar en los Estados Unidos por grandes volúmenes, digamos, de pesos. Y ahí tenés la brecha. Y quisiera pedirle a Lorenzo, si Lorenzo me ayuda con un gráfico para la gente que nos sigue en YouTube. En Economía 1000 puedes seguirnos y van a ver unos grafiquitos interesantes. Muchos por ciento que preparaste, Alfredo. Sí, no vamos a llegar a todo, pero... Así que cuando tenga Lorenzo, ahí tenemos la evolución de la brecha en porcentaje. Sí, este es de un informe que hace el CREA argentino, que hacen su informe de coyuntura todos los meses. Muy interesante, uno lo puede descargar de manera gratuita. Y quería nomás mostrar esto porque ahí podemos ver la diferencia justamente, la brecha que hay entre el contado con liquidación y el oficial. Y prácticamente, en julio con la salida de Guzmán, digamos, el ex ministro de Economía, llegó a dispararse a 3.50, incluso a 3.80 en un momento. Y hoy nuevamente está estable en 2.90, estable, digo, entre comillas. Sí, pues la diferencia es grande igualmente. Y ahí, esto económicamente, Prince, ¿qué es lo que te dice que hay una brecha del 120%? ¿Qué te dice a vos como agente económico eso? Que hay una grandísima inestabilidad. Sí, pero del punto de vista de vos que estás teniendo pesos, por ejemplo, en tu billetera. Y que se esfuma. Y que se me va a sumar en cualquier momento, o sea, que exactamente, ya no, ahí es en cada segundo. Cuando vos ves que hay una brecha en el tipo de cambio entre el oficial y el paralelo, vamos a decir así, eso te genera una expectativa de devaluación. Entonces, probablemente, digamos, no te convenga a vos seguir acumulando pesos, porque si vos ves que el mercado no regulado paga 295 por cada dólar, cuando en el oficial es 143 nomás, vos decís, bueno, probablemente no me conviene seguir acumulando pesos porque esos pesos cada vez van a ir perdiendo poder de compra en relación al dólar. Entonces, es un incentivo, digamos, a deshacerte de esos pesos y a ir acumulando, digamos, y ahorrando en dólares, ¿verdad? Pero eso de ahorrar en dólares y demás también tiene limitaciones, ¿verdad, Alfredo? El gobierno también dispuso ciertas condiciones para que la persona pueda ahorrar o tener dinero en dólares. No, al contrario, tiene bueno, ahí ya desde un punto de vista más macro tiene bastantes limitaciones, porque esto estamos hablando del tipo normal nomás, que tiene que de repente cambiar hasta $200 por mes. Pero esto tiene un impacto enorme en lo que son las importaciones y exportaciones, que por lo general son los dos agentes económicos, exportadores e importadores, que suelen requerir, digamos, y demandar, digamos, divisa, en este caso, por ejemplo, el dólar para comerciar. Por ejemplo, ¿qué pasa a un exportador? Un exportador hoy, y ese es uno de los problemas que está pasando con el Banco Central, un exportador hoy vende su producto, le tienen que pagar en dólares, pero no liquida. Y ahí tenés de nuevo, ¿y por qué no liquida? Y no liquida porque en gran medida esa plata, esos dólares que ingresan, el Banco Central le liquida, digamos, al tipo de cambio oficial. Y él dice, primero lo que estoy obligado a liquidar, y yo no quiero pesos, porque los pesos cada vez pierden valor por la inflación, encima por este tipo, por la expectativa de devaluación, yo seguí teniendo en dólares. Entonces abro nomás una cuenta fuera de Argentina, porque si me pagan acá en Argentina tengo que liquidar, porque el Banco Central está desesperado por dólares. Porque sus reservas, digamos, están pero a niveles bajísimos. Y entonces el exportador tiene muy pocos incentivos, porque dice, pucha, en el contado con liqui me están pagando 300 pesos por cada dólar, porque ustedes me quieren pagar 142. No tiene sentido. Y el importador al revés tiene muchísimos incentivos. Por eso en junio Cristina, una famosa declaración, decía, hay que parar y frenar, Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Este festival de importaciones.
pero porque obviamente el mercado te genera todas esas disrupciones. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Se dan cuenta que las licencias para importación es muy barato el dólar. Para un importador que tiene que pagarle a su vendedor fuera del país y que necesita esos dólares, imagínate, le están dando a 140 pesos, o sea, baratísimo. Entonces el tipo inventaba cualquier cosa para importar con tal de conseguir dólares y de esa manera deshacerse los pesos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con relación a eso? Y la distorsión es que prácticamente al no tener los exportadores incentivos para liquidar, traer sus divisas al país, los importadores, por otro lado, tienen tanta sed, porque también es una manera de refugiarse en el dólar y de adquirir dólares. El gobierno puso montones de límites a la importación. Hay una regla, por ejemplo, que hay importadores que el Banco Central recién le va a vender dólares a 180 días. Y encima ellos ni siquiera saben qué tipo de cambio va a estar en esos 180 días. Y ni siquiera si van a ser capaces de vender. 6 meses tienen que esperar. ¿Y cómo vos le pagás a tu proveedor así? Entonces, ¿qué está generando todo esto? Una bola de nieve. Porque imagínate que 35% de los productos de la canasta argentina son bienes importados. Otro 35% de bienes contienen insumos importados. Aunque sea un 1%, pero ya es un factor, un elemento, un insumo que es requerido para la fabricación de ese producto, para la implementación de ese. Ahí tenés un 70% de forma directa e indirecta. Exactamente. ¿Y qué está pasando? Que cada vez hay menos insumos, cada vez los exportadores tienen menos incentivo de traer dólares, cada vez hay menos dólares para los importadores seguir adquiriendo, se va reduciendo los bienes, cada vez encontrás menos bienes. Y esa escasez, ¿a qué te lleva? Y te lleva justamente a que, o lo normal, digamos, que suban los precios, ¿verdad? Y ahí de nuevo entra el gobierno con otro parche más y dicen, no, vamos a hacer control de precios y precios máximos. Este producto no puede superar tal. Y entonces el productor que no tiene dólares para comprar su bien que quiere vender, encima le ponen un tope, un techo. Puede vender a este precio más. O sea, se genera ahí una espiral o efectos colaterales interminables, Alfredo. Interminables. Y la gente me preguntaba, ¿por qué el gobierno simplemente no devalúa? ¿Verdad? Si al devaluar va a tirar esa presión. ¿Y qué pasa si devalúa? ¿Cuál es el efecto? Y justamente te va a subir tu inflación. Y encima están con el 70% ya. Ya tiene hoy un 70%, eso va a generar una inflación enorme. O importante, ¿verdad? Imagínate si vos estás devaluando como decía el gráfico, un 120%. Y ahí tenés otro problema, y ahí le quiero pedir a Lorenzo el gráfico número 2, porque Argentina está en un acordeón ahí, porque tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto nomás le quería mostrar a la gente que ve en YouTube. Que el acuerdo data del año 2018, cuando Macri era presidente, si mal no recuerdo. Exactamente, pero fue renovado ahora con Martín Guzmán en el mes de marzo. Estamos hablando de 44 mil millones de dólares. Más que nuestro Producto Interno Bruto. Y ahí, para que la gente vea nomás, esos puntitos rojos que se ven 3.600 millones, 5.800 millones. Que dicen metas del Fondo Monetario Internacional, que imagino que es las condiciones. Reservas que tiene que tener el Banco Central Argentino. Una de las condiciones que le puso el fondo es que cierre el año con reservas líquidas de 8.200 millones de dólares. Y como vemos en el 2022, ahí están, entre 1.000, 2.000, ahora por ejemplo están otra vez con reservas muy bajas. Pero abismal es la diferencia de lo que le exige el Fondo Monetario y lo que realmente tiene de capacidad el gobierno. Y bueno, y ahora entramos en todo este escenario político también complejo, ¿verdad? Ayer salió esto de Cristina Kirchner, ¿verdad? Los fiscales que piden 12 años de prisión. Hace 3 semanas asumió Sergio Massa como superministro. Él tiene a cargo la cartera de Economía, de Desarrollo Productivo y encima Agricultura. Esto muestra, digamos, que las cartas, los parches de este gobierno, ¿verdad? Cada vez son más limitados. Y atender esto, Prince, muchos hablan de que en gran medida Cristina no puede perder poder político porque
ella necesita, digamos, de los votos en 2 años o en 500 días, ¿verdad? Por lo menos para ser senadora y tener así fueros, así evita, digamos, ir sobre todo a la cárcel. Esas son unas teorías políticas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sergio Massa, la primera medida, ¿verdad?, que toma él como para reducir, entre comillas, el gasto público, ¿verdad? Él dice... Cuando hablas de gasto público nos estamos refiriendo específicamente al déficit fiscal que tiene la Argentina. Totalmente. Que el gran problema que tiene Argentina es que ese déficit es financiado a través del Banco Central. Y bueno, y Sergio Massa, la medida que toma es reduce, digamos, los subsidios de energía solamente a las personas que se inscribieron para ese programa. Porque Entonces, tengo entendido que incluso las familias con poder adquisitivo estaban recibiendo este beneficio. Sí, totalmente. Ellos pretenden ahorrar cerca de 500 mil millones de pesos y esto es aproximadamente un 1% del producto. Son cerca de 3 mil millones de dólares, ¿verdad? Lo que pretenden ahorrar, digamos. Y el tema es que los aumentos, digamos, en la energía, sobre todo, van a ser cerca del 400%. O sea, ya empieza ya le empezás a hinchar a la gente. No es una medida política, te iba a decir, porque le está subiendo las tarifas y de una manera brusca a la gente. O sea, prácticamente está diciendo voten al contrario, ¿verdad? Entonces... Yo te puedo compartir datos sobre el tema de los subsidios energéticos nomás, Alfredo. Sí, ¿cómo no? Igual tenemos varios gráficos que compartir con la audiencia. Los subsidios energéticos en 2021 se llevaron 8.8% del presupuesto nacional, más que el gasto público en educación, que es 6,4%, transporte 5,9% y salud 5%. Y en 2021 los subsidios a la energía representaron el 2.3% del Producto Interno Bruto de Argentina. Y esto sí se considera el déficit primario, que fue del 3%. Por eso es importante para el gobierno o para el superministro hacer una reducción en este gasto o en este componente del gasto. Y están viendo medidas, digamos así, bastante, entre comillas, desesperadas, ¿verdad? Pero acá ahí le quería pedir a Lorenzo si podemos poner el tercer gráfico, porque eso también me preguntaban cuál es la tasa de política monetaria de la Argentina, ¿verdad? La tasa de política monetaria argentina hoy está en 69%, 69,5%. Y nosotros estamos en un... Y ahí le voy a explicar, nosotros estamos alrededor de 8,25. Con la última el incremento de ayer. Sí. Y vos decís, no sé, no hay cabeza que te entre, ¿cómo va a estar pagando 69,5% de tasa de interés? ¿Y por qué hace eso, verdad? Así es. Vamos a decir rapidito, en este gráfico para la gente que nos sigue, en amarillo se ve la emisión monetaria, ¿verdad? Sí. Emisión que en gran medida va a ir a cubrir los déficits y los gastos del gobierno. Y en verde son las LELIQs. Las LELIQs son las letras de liquidez, funcionan más o menos como las letras de regulación monetaria que en nuestro país. ¿Y cómo funciona la política monetaria de la Argentina hoy? Bueno, el Banco Central, digamos, le paga a los bancos comerciales 69,5%, digamos, para que básicamente los bancos comerciales depositen en el Banco Central ese dinero en pesos. Y le paga 69,5% a 30 días, digamos, ¿no? ¿Por qué hace eso, verdad? Y bueno, en gran medida es porque lo que el gobierno sabe, el Banco Central también, obviamente, es que cuando vos emitís moneda, eso te genera inflación, ¿verdad? Y prácticamente el esquema que tiene hoy el gobierno es gasta, porque nos reduce los gastos públicos, y el Banco Central es el que le presta directamente. Por eso es importante, gente, escuchen bien la autonomía, digamos, de un Banco Central. Cosa que nosotros lo tenemos y es muy bueno saber y valorar eso. Por más que de repente no nos gusten las medidas que tomen, ¿verdad? Después, en un segundo momento, ¿qué hace eso? Eso genera incentivos para que los bancos comerciales paguen a los CDA de los ahorristas. Entonces, prácticamente ellos le están pagando 65%, 62% a 30 días o más, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si no es así? Y esto nomás pensemos en nosotros, ¿verdad? Si estuviéramos nosotros en Argentina, ¿verdad? Vos tenés una inflación del 70% que se te erosiona. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Digamos, irme a dólares, ¿verdad? Sin dudarlo. Sin dudar, porque mis pesos no valen nada, ¿verdad? Se erosionan. Entonces, el Banco Central me dice, no,
yo traigo los bancos comerciales, hago esta cadena, entonces así no convierta esos pesos en dólares, no demandes dólares, poneme estos pesos acá que yo te pago 62% anual. 62% anual, imagínate. Si yo pongo 100 millones de guaraníes, los intereses que me pagan son 62 millones de guaraníes. Impresionante. Prácticamente le están diciendo a los bancos, no presten, pongan todo su dinero acá. Es un gran incentivo. Y le quitas la posibilidad también al usuario o al cliente de acceder a un crédito, ¿verdad? Sí, solo que en esta condición nadie quiere peso, porque peso es lo que más sobra, ¿verdad? Pero este esquema, digamos, que en cierta manera sigue para frenar un poco la demanda de dólares, 69,5% está pagando, y hay expectativas que esto siga subiendo. ¿Cuál es el problema? Te está generando un déficit enorme en tu balance del Banco Central. Y rápidamente, para que la gente entienda, cuando un Banco Central hace operaciones de mercado abierto, es decir, en el caso, por ejemplo, nuestro Paraguay, Letra de Regulación Monetaria, ¿verdad? Lo que hace es saca dinero del sistema, porque los bancos depositan, por ejemplo, un banco deposita en el Banco Central y el Banco Central le da un bono de Letra de Regulación Monetaria y le paga un interés por eso, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si la tasa política monetaria es 8,25, probablemente a 30 días le esté pagando 8,50, digamos, en la próxima subasta que haya, ¿verdad? Entonces, eso genera un costo al Banco Central, porque vos le tenés que pagar 8.50 por ese dinero que te depositó el banco ahí, ¿entendés? Al revés, si yo quiero generar liquidez en el sistema, ¿verdad? Justamente lo que hago es compro bonos del Tesoro, por ejemplo, sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? El Tesoro me tiene que pagar intereses a mí, porque yo estoy son mis activos, ¿verdad? Como Banco Central en mi balance. Entonces, ahí con esto cerrando nomás, en el último gráfico... Alfredo, yo de hecho te quiero comprometer para seguir abordando este tema, porque ni siquiera tocamos el 30% de lo que es y lo que trajimos de propuesta hoy para este bloque. Sí, así que, poner, por favor, el sí, puedes cerrar, pero yo igual le digo a la audiencia que mañana vamos a seguir con el tema, porque yo también tengo datos. Por ejemplo, riesgo país de Argentina. Eso es muy importante para hablar. Súper importante. El siguiente gráfico, por favor, Lorenzo. Esto es básicamente lo que podemos ver, son la evolución de los pasivos monetarios del Banco Central de la República Argentina, que están valuados en moneda extranjera, prácticamente llegan a 60.000 millones de dólares. Acá están, ¿cuál es el primer pasivo que tiene un Banco Central? La moneda que emite. Pero hoy, los intereses que tiene que pagar, digamos, el Banco Central Argentino, porque está pagando 69,5% los bancos de interés, es cerca de 3.500 millones de dólares mensuales. O sea, prácticamente lo más probable es que este llegue a 8-9% del Producto Interno Bruto de Argentina. O sea, está generando un agujero enorme, ¿verdad? Y no solo eso, cuando vos pagás interés a los bancos, ¿entendés la rueda viciosa? ¿Qué está haciendo? Sí. Está emitiendo moneda otra vez. Entonces, y hoy los pagos de intereses de las LELIQs del Banco Central de Argentina superan 170% la base monetaria. O sea, la verdad que una bomba de tiempo, si no hay cambios estructurales, si no se reduce verdaderamente el déficit, ya no sé qué parche más puede poner Argentina para que esta situación no explote. Y solo para cerrar este bloque, porque así como te comprometí, Alfredo, mañana vamos a seguir abordando el tema porque me parece sumamente interesante, de un modelo para Paraguay a no seguir. A no seguir, y sobre todo, viste, a Cristina le hicieron acusaciones judiciales. Yo no soy especialista en esto, ¿verdad? Sí. Pero vos ves la respuesta de Cristina y dice, esto es persecución política. El mismo discurso que Lula hacía, y uno lo puede ver en YouTube, ¿verdad? Cuando Sergio Moro le hacía las acusaciones por el lavado de dinero en la operación de Lavallato. Recuerdo. Esto es persecución política, esto es persecución política. Esto también lo estamos viendo en nuestro país. Y tenemos que estar muy atentos, gente, porque es la medida como la política va acumulando ciertos poderes, privilegios y corrompe, digamos, nuestro sistema judicial, y eso tiene implicancias devastadoras para una economía, como lo vemos en Argentina.
Y los problemas macroeconómicos están, como bien estabas diciendo, están ligados, y es la clave, el problema del déficit fiscal por el gran aparato que representa justamente la Argentina. Y vos hablabas del tema del subsidio energético, pero también está el empleo formal, digo, el empleo estatal, está el sistema previsional, está la ayuda social como componente que presiona, vamos a decir, a este altísimo déficit que tiene que enfrentar la Argentina. Aparte de todos esos subsidios, por ejemplo, 1 de 4 empleados en blanco en la Argentina pertenece al gobierno, es empleado público. Es insostenible. Yo tengo 1 de cada 5. Vos tenés 1 de cada 4. 1 de cada 4. Pero vamos a ahondar en ese tema. Josema, tenemos que hacer un corte porque ya está nuestro invitado en piso, así que vamos a un breve corte y enseguida regresamos. Radio Mil.